Roma no estaba preparada para lo que ocurrió en Oriente. En pleno siglo III, mientras el Imperio Romano intentaba sostener demasiados frentes a la vez, una ciudad del desierto empezó a crecer como si el centro del mundo estuviera en ella, Palmira. Y al frente una mujer que todavía incomoda por lo que logró, Zenobia. Zenobia fue una líder del siglo III después de Cristo que encabezó uno de los desafíos más serios que afrontó Roma en Oriente. Primero actuó como regente de su hijo, y después gobernó como soberana de facto, convirtiendo a Palmira, una ciudad oasis, en el centro de un poder efímero que dominó rutas comerciales, provincias ricas y ciudades clave de la región. Y acá aparece una tensión que atraviesa toda su historia. Algunas fuentes antiguas la retratan como una usurpadora ambiciosa. Otras destacan su habilidad para proteger las ciudades orientales en un tiempo de crisis. Zenobia queda en ese punto incómodo, enemiga de Roma, y al mismo tiempo, defensora de su región. Para entender por qué pudo llegar tan lejos, hay que mirar su mundo de origen. Zenobia creció en la Siria romana, un entorno multicultural donde se mezclaban influencias árabes, semíticas y helenísticas. Las fuentes la describen como una mujer educada, capaz de hablar varias lenguas, entre ellas el griego, y probablemente el arameo y el latín. Desde joven se la recuerda por un carácter firme, por su gusto por la caza y la vida al aire libre, y por una disciplina personal que después se reflejaría en su modo de gobernar. También se dice que admiraba a grandes figuras del pasado y que conocía la historia de Roma y del mundo helenístico. Y eso importa por una razón. Cuando llegue la hora de ejercer poder real, Zenobia no solo va a mandar, también va a construir una imagen pública sólida, como heredera de una tradición de soberanas orientales. Pero la historia de Zenobia no se entiende sin el hombre con el que compartió el poder en sus primeros años, Odenato. Su matrimonio con él la colocó en el corazón mismo de la política de Palmira, una ciudad leal a Roma, pero cada vez más consciente de su propio peso en la región. Odenato defendió la frontera oriental frente a los persas sasánidas y se volvió un aliado imprescindible para Roma. En ese contexto, Zenobia no fue una figura decorativa. Participó de cerca del mundo militar y diplomático, observando cómo se negociaba el equilibrio entre ambiciones locales y autoridad imperial. Aprendió a moverse entre generales, comerciantes y figuras de poder, y a leer algo que en esa época era vital: cuándo obedecer y cuándo avanzar sin decirlo en voz alta. Con las victorias de Odenato, Palmira ganó prestigio y autonomía, y su corte empezó a actuar como si ya tuviera destino propio. Y la historia, además, ya tenía precedentes. Reinas como Boudica habían demostrado que una mujer podía encabezar resistencias contra Roma. Todavía no era el momento de Zenobia, pero estaba aprendiendo el oficio. Y cuando el poder queda vacante, lo que aprendiste decide tu futuro. Entre los años 267 y 268, Odenato fue asesinado junto con su hijo mayor. Y de golpe Palmira quedó con un heredero joven, y con una pregunta peligrosa: ¿quién manda, de verdad? La respuesta fue Zenobia. Zenobia asumió como regente de su hijo Guabalat, Babalatus, y desde ese momento gobernó, en la práctica, con poder propio. Pero lo interesante es cómo lo hizo. No rompe todo de inmediato. No anuncia guerra contra Roma el primer día. Primero consolida, asegura lealtades internas, sostiene el control de la ciudad y de sus redes comerciales, y se apoya en un elemento clave: el ejército local y sus generales. Porque Palmira no era solo un oasis bonito, era una bisagra entre mundos. Y en el siglo III, con el Imperio Romano atravesando crisis y luchas por el poder, esa bisagra podía convertirse en una puerta hacia la autonomía. Y entonces llega el movimiento que cambia todo. Entre 269 y 270, las fuerzas de Palmira avanzan y terminan tomando Egipto. Esto no es un detalle menor. Egipto era una provincia estratégica, un territorio vital para Roma, y perderlo, aunque fuera por un tiempo, era una señal brutal. A partir de ahí, el tablero se vuelve irreversible.
Porque si Zenobia controla Egipto, si su poder se extiende por regiones del Oriente Romano, entonces Roma ya no está frente a una situación local, está frente a un poder paralelo. Y acá aparece la tensión que la historia nunca termina de resolver del todo. Zenobia, para Roma, es una rebelde. Pero para muchas ciudades orientales, en un tiempo de caos, puede presentarse como alguien capaz de garantizar orden, comercio y defensa. Ahora, no nos confundamos. Esto no es solo defenderse. Esto también es construir un Estado, administrar, recaudar, mantener ejércitos, sostener una autoridad que ya no depende del emperador. Y es ahí donde Roma, tarde o temprano, iba a reaccionar. Porque puede tolerar gobernadores abusivos, puede tolerar crisis internas, puede tolerar problemas en fronteras, pero no puede tolerar que una reina, desde una ciudad del desierto, empiece a decidir el destino de Oriente. Por eso, cuando Aureliano toma el mando, el mensaje es claro. Primero, ordenar el imperio, y después, recuperar el este. Y lo que viene a continuación ya no es diplomacia, es campaña militar, y es el choque directo entre dos ideas, la de un imperio que quiere reconstruirse y la de una reina que por un instante creyó que el futuro podía escribirse sin Roma. Cuando Aureliano decide actuar, ya no hay margen para medias tintas. Roma tiene un objetivo simple: recuperar Oriente y cortar de raíz cualquier poder paralelo. En el año 272, el emperador marcha hacia el este, y lo que sigue es una campaña rápida, dura y con un mensaje implícito. El imperio puede estar herido, pero todavía puede golpear. Las fuerzas de Zenobia se enfrentan a los romanos en Siria, primero cerca de Antioquía, en una batalla que las fuentes ubican en las cercanías de Imae. Después, un segundo choque importante en la zona de Emesa. Acá hay algo clave. Zenobia no era una aventurera. Tenía ejército, generales y una estructura de poder. Pero Roma, bajo Aureliano, estaba jugando a otra escala. Disciplina, experiencia y una decisión política total de ganar. Tras esas derrotas, Zenobia se repliega, y el escenario se vuelve inevitable: el sitio de Palmira. Palmira era fuerte, y resistir era tentador, porque rendirse significaba una cosa: aceptar que todo lo construido se desmoronaba en un instante. Pero resistir también significaba apostar a lo único que podía salvarla: tiempo y ayuda externa. Según la tradición histórica, en el momento crítico, Zenobia intenta escapar para buscar apoyo persa. No es una huida cobarde, es una última jugada política. Pero falla. Zenobia es interceptada y capturada antes de cruzar el Éufrates. Y con eso, el corazón del proyecto palmireno se detiene. Porque una cosa es perder una batalla. Otra muy distinta es perder a la figura que sostiene el poder, la legitimidad y la obediencia. Palmira cae. Y Aureliano hace lo que Roma siempre hace cuando necesita recuperar autoridad. Convierte la victoria en un mensaje. No solo para Palmira, sino para todo Oriente. Ahora, el final personal de Zenobia entra en terreno incierto. Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo. Algunas dicen que fue llevada a Roma para el triunfo de Aureliano. Otras relatan destinos distintos. Lo único firme es esto: Zenobia, la mujer que se atrevió a construir poder sin Roma, termina en manos de Roma. Y a partir de ahí, su historia deja de ser solo política y se transforma también en leyenda. Y acá viene lo más delicado de contar, porque es donde mucha gente rellena con frases lindas. Con Zenobia no hace falta inventar nada. La realidad ya es fuerte. Fue derrotada, capturada y convertida en símbolo. Lo que cambia, según la fuente, es el último tramo. Algunos relatos sostienen que Zenobia fue llevada a Roma como parte del triunfo de Aureliano. Otros sugieren destinos distintos. Y también existen versiones tardías que hablan de un final más benigno, como una vida retirada bajo supervisión. Pero ahí hay que ser honestos. Las fuentes no permiten afirmarlo con total seguridad. Lo que sí sabemos es lo que le ocurrió a Palmira después. Porque incluso tras la caída,
la región no quedó en calma. Poco tiempo después, Palmira volvió a rebelarse, y esta vez Roma no buscó negociar ni dar mensajes sutiles. La respuesta fue dura. La ciudad fue castigada con una represión severa. Y si este tipo de historias te gustan, te invito a suscribirte a Crónicas del Pasado. De verdad ayuda muchísimo. Un like, un comentario y activar la campanita hacen que el video le llegue a más gente. Y si querés, déjame abajo tu opinión. ¿Cómo recordás vos a Zenobia? Porque Zenobia no desaparece. De hecho, pasa lo contrario. Se vuelve más grande que su derrota. Con el tiempo, su figura se transforma en símbolo, y cada época la lee como necesita. Para algunos, es la reina rebelde que humilló a Roma. Para otros, es la dirigente que intentó proteger Oriente cuando el imperio era incapaz de protegerlo. Y para muchos, es ambas cosas a la vez, una política fría y una líder capaz. Porque el siglo III no era una época normal. Era un tiempo de crisis, de guerras, de emperadores que duraban poco, de fronteras tensas, de provincias que necesitaban soluciones inmediatas. Y en ese escenario, Zenobia aparece como un fenómeno. Una persona capaz de convertir una ciudad oasis en un poder regional real. Zenobia perdió, sí. Roma recuperó Oriente. Pero si Roma realmente la hubiera borrado, hoy no estaríamos hablando de ella. Y te dejo con la pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que hace grande esta historia. ¿Zenobia fue una usurpadora oportunista o fue la respuesta inevitable a un imperio en crisis? Porque a veces, la diferencia entre rebelión y gobierno depende solo de quién gana. La historia la escriben los vencedores, pero el eco queda. Hasta la próxima.